Dios le bendiga a todos. Shalom. Estoy súper contenta de estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Beatriz Berroa. Por la misericordia de Dios, estamos pastoreando en Centro de Avivamiento Midpan en Bonao, República Dominicana. Ahí estamos frente a la Voz del Yuna. Así que si estás en algún momento por acá, te esperamos en uno de nuestros servicios de adoración para nuestro Dios. Y vamos a entrar de inmediato al tema que tenemos en esta gloriosa hora, y estaré tratando un tema para muchos que se hacen esta pregunta, y el tema es: ¿le puede caer brujería a un cristiano o brujería en cristianos? Vamos a ver en el desarrollo de este tema lo que la palabra de Dios establece, para que las personas que se están haciendo esta pregunta puedan tener algo de luz de lo que podemos entender acerca de este tema. La gente se pregunta: ¿a los creyentes le puede caer brujería? Al creyente no debería, no caerle brujería, no caerle nada de lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, porque estamos presupuestos a estar rodeados por Dios, a estar cubiertos por Dios, pero la realidad que viven muchos creyentes al día de hoy es totalmente diferente, y vamos a ver por qué esa realidad cambia dependiendo de la situación en la que esté el creyente. Escuche esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay creyentes y hay personas que tienen trabajos de brujería encima, que es inevitablemente evidente, y ellos mismos pueden reconocer y ver en su día a día cómo están siendo afectados por esa situación, y algunos hasta destrozados por esa situación? Vamos a ver qué hacer y vamos a ver por qué puede estar pasando esto, porque cuando te sientes algo en el cuerpo, el médico va y te examina a ver por qué te está pasando, y no te examina solamente el área donde tienes el problema, sino que te examina el cuerpo a ver de dónde está surgiendo el problema y si hay algún otro problema que esté provocando el problema que estás presentando en el momento. Y vamos a ver. Algunos son creyentes ahora, pero vienen desde atrás, vienen desde el mundo y traen desde el mundo esas ataduras, esas maldiciones, que alguien le hizo un trabajo, que lo presentaron en un altar, y vienen con eso y todavía no han podido ser libres. Es un creyente que no se puede decir que es un creyente que le cayó brujería, sino un creyente que vino al Señor y todavía no ha llegado al proceso total de liberación y está lidiando o luchando con esa situación. Ese es un caso. También está el otro caso de creyentes que ya son creyentes hace mucho tiempo, no tenían ese problema cuando llegaron, y de repente, enfrentando algún tipo de batalla espiritual o lucha espiritual, enfrentaron una situación donde alguien le lanzó o una maldición, o le puso un trabajo, no los quería cerca, no quería la iglesia por ahí, se metieron en pleitos tal vez que no debieron meterse, y le pusieron alguna situación de maldición encima, y ese creyente está luchando con esto. Ahora, ¿debería a un creyente caerle una brujería? La respuesta es no. Ahora, ¿por qué le cae brujería o maldición a un creyente que se supone que no debería caerle? Y lo vamos a ver. Hay algunos creyentes, hablando de los creyentes que le caen ciertas maldiciones, que tienen puertas abiertas, que no por maldad, sino porque algunos no hemos llegado al conocimiento de que cuando Dios nos llama a hacer una transformación total interna de nuestro carácter. Cuando el Señor nos llama, Cristo llamó a los discípulos y trabajó con ellos, trabajó con su ira, trabajó con su enojo, trabajó con su forma de vida, hasta transformarlos en personas que más o menos se parecieran a Jesús en cuanto a su forma de actuar y de caminar. Ese tipo de creyente que ha entendido que llegar a Cristo no es simplemente decir recibo a Cristo, sino que hay que despojarse del viejo hombre, revestirse del nuevo y vivir en el Espíritu. A ese tipo de creyente no le cae brujería. Un creyente que logró transformarse a sí mismo en la presencia de Dios con el poder del Espíritu
Espíritu Santo, que apartó de sí las ataduras de pecado y que tiene bajo control sus emociones negativas, que todos la tenemos, como ira, enojo, pleito, celo, etcétera, y lo mantiene a raya conforme a los lineamientos que la palabra establece. A ese creyente no le cae nada, y créame que soy testigo de eso. Hemos sido invadidos por todos lados, gente enviando y Dios mostrando, y ponen la cosa en la puerta y hace así, dar la vuelta, y mientras más maldiciones nos lanzan, pues más bendición Dios nos da, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios está bendecido por Dios en los lugares celestiales, pero es en los lugares celestiales. Eso quiere decir que para yo acceder a la bendición que el Padre decretó sobre mí, yo debo vivir en el Espíritu. Y vamos a ver acá, algunas personas tienen puertas abiertas. ¿Qué son estas puertas? Ira, enojo, celo, pleito, contienda, murmuración. Mire algo, si usted tiene un enfrentamiento y una persona del reino de las tinieblas se la cogió, aquí decimos esa palabra, le plació lanzarle una maldición o una brujería, y en su casa hay una contienda permanente, en su casa no hay paz, usted no ha perdonado, usted va al templo a criticar desde el más pequeño hasta el más grande, usted utiliza lo que en hebreo le llaman la shon hara o la lengua maldita, maldice a la gente, maldice al que no está de acuerdo con usted. Mire, usted es un blanco que lo van a destrozar totalmente, será destruido. ¿Por qué será destruido? Porque observe algo. La brujería, o algunos le llaman la energía negativa, si usted le quiere llamar, o la energía del mal, opera en este lugar, en este lugar. Todo lo que esté ahí se va a topar. Ahí está la ira y aquí está el mal operando. Ahí está el enojo y ahí está el mal. Están en la misma dimensión, si usted le quiere llamar, en la misma estatura dimensional. Ahora, el que esté en el Espíritu está acá, porque el que esté en el Espíritu no opera en las obras de la carne, que la carne está acá, todo le cae, todo le hace daño. Entonces, el que esté en el Espíritu está acá, y quiero que trate de entenderme el ejemplo. Y la brujería viene por acá porque es una energía negativa, está muy por debajo del poder de Dios y de todo lo que tiene que ver con la luz, está por acá. Inmediatamente usted está aquí arriba, donde usted está llamado a estar, en el Espíritu, no en la carne. El creyente debe estar acá. Entonces, cuando el creyente está acá y la brujería viene, cruza. La maldición viene, cruza. Es que no puede la maldición subir al nivel de la bendición, porque no operan en la misma frecuencia o en el mismo lugar dimensional, si usted lo quiere llamar así, de esa forma. No están en el mismo lugar. Por eso Cristo dijo, el Satanás viene y yo me voy, porque él nada tiene que ver conmigo. La luz y las tinieblas no están en el mismo lugar. Ahora, si yo me coloco en la posición de las tinieblas, si yo voy a ser afectada con la ola de tinieblas. ¿Por qué voy a ser afectada? Porque yo me acabo de colocar ahí. Por eso es la insistencia de la palabra de Dios en deshazte de la ira, deshazte del enojo, elévate, vive en el Espíritu, vive en gozo, vive en paz, perdona. Dios lo que te está diciendo, mantente allá arriba, porque allá abajo la energía negativa, el infierno, el mal, los demonios, como le quieras llamar, te van a destrozar allá abajo. Tú estás llamado a vivir en el Espíritu, a estar acá arriba, no allá abajo. Entonces, cuando un creyente no entiende que no basta con recibir a Cristo, sino que hay que despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, porque venir a Cristo es como cuando te registras en la universidad. No basta con registrarte. Diste el primer paso, gloria a Dios. Y si Cristo viene, Dios hará un trabajo en tu vida y trabajará y peleará con los demonios para que, si te muere ahora, arrebatar tu alma. Pero mientras estás en la tierra, si te inscribiste en la universidad, que es recibir a Cristo, pues no basta, tienes que hacer las tareas y tienes que aplicarte la clase. Y la palabra de Dios dice, ustedes vinieron a Cristo, ahora tienen que ser nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar. Y vamos a verlo aquí en la palabra. Algunas personas, oiga esto, cuando alguien te lanza una brujería, una maldición a tu casa, ese espíritu ronda tu casa, esperando una puerta. Una explosión de ira es suficiente para que entren y destrocen tu casa y se queden allí. Una explosión de enojo no controlado, porque vamos a ver que todos nos enojamos, pero hay parámetros donde usted no puede cruzar, porque ya si cruza de ahí, entonces le va a dar lugar a Satanás y lo va a destrozar. Así que yo quiero que hagas una lista. Las personas que están padeciendo, que dicen, tengo espíritu de brujería encima, me echaron brujería, algo me está afectando. Observa a ver si hay ira, si hay celos, si hay enojo, si hay falta de
de perdón y comienza a trabajarlo y a sacarlo. Pero te estoy hablando en serio de verdad. Porque ser discípulo de Cristo no es simplemente recibir a Jesús y ir y sentarse en una iglesia y salir a predicar a la gente. Eso es parte de lo que es el sistema religioso establecido. Pero yo quiero que tú entiendas que servir a Cristo es aceptar a Jesús, hacer todo esto que te dije. Pero lo primero que hay que hacer es una transformación interna de mi viejo hombre que debo yo sacar de mí, porque la palabra de Dios dice que usted que tiene que sacarlo y lo vamos a ver. Oiga esto. Un creyente que vive en el Espíritu, es imposible que la brujería lo pueda tocar. Porque si fuera así, la palabra de Dios hubiese fallado. Es imposible y lo vamos a ver. En número 23, Balac, un rey llamado Balac, llama a Balaam, el profeta, y le dice, ven y maldíceme a Israel. Y dice que Balaam dice, porque contra Jacob no hay agüero. O sea, no hay cosa que tú le hagas que le pueda caer encima. Y ni adivinación contra Israel. Él dijo en otra palabra, le podemos hacer lo que le hagamos y no hay cosa que le caiga. Porque Israel estaba bien delante de Dios. Estaba viviendo como Dios quería que viviera. En ese preciso momento. Número 31 del 15 al 16 dice, y les dijo Moisés, porque habéis dejado con vida a todas las mujeres, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová, y por esto hubo mortandad en el pueblo. Oiga esto. Balaam lo traen a maldecir al pueblo. Házmele una brujería, fue lo que. Tíramele un espíritu de adivinación que se lo lleve quien no lo trajo. El profeta Balaam le dice a Balac, mira, no hay adivinación que podamos hacer que le caiga. Se lo estoy diciendo en buen dominicano. No hay brujería, no hay muñecos que podamos mover en esta hora. Aunque yo todo lo que maldigo es maldito. Pero ahora mismo ese pueblo no hay forma de que le caiga nada. Ahora Balaam, el profeta, le da un consejo a Balac y le dice, pero si tú logras que ellos se corrompan, lo destrozamos. Y dice que Balac, el rey, se llevó del consejo y aconsejó y buscó mujeres de su tierra y las envió al campamento de Israel para seducir al pueblo a la idolatría y a la inmoralidad sexual para poder destruirlo. Y dice Moisés aquí que vino gran mortandad. Oiga, en un pueblo que no había adivinación que le cayera. Aquí hay un secreto. Si ellos estaban bien, oiga, lo está diciendo el mismo que le querían pagar. El mismo que la Biblia dice que a quien él maldecía era maldito. Él dice, no hay adivinación que le pueda caer ahora. Y yo no sé si me estás entendiendo, pero hay gente que va a tener que sentarse, agarrar cuaderno y decir, yo voy a ser creyente o voy a ser creyente. Pero esta ira del diablo, este enojo del diablo, el Señor lo reprenda de la carne que me tiene a mí vuelto loco. Esta crítica, esta juzgadera, esta malicia de estar mirando lo que no debo mirar, se tiene que ir de mí porque yo voy a vivir una vida en victoria y yo voy a sacar de mí todo lo que está provocando que el infierno me destroce. Y esto, oiga, muy tremendo. Un profeta medio loco que ya estaba en brujería le dice, no hay adivinación. No importa que tú me des tu casa llena de plata y oro, no hay forma de que podamos maldecirlos. Pero si ellos fallan, si violan los principios, si no están viviendo conforme a los patrones que Dios estableció, los acabamos aunque sean el pueblo de Dios. Oiga esto. Entonces, ellos fueron derrotados. Dice que hubo una gran mortandad en el pueblo. Moisés manda a matar a las mujeres. Dijo, mátenla a ella, maten a la gente que se acostaron con ella, mátenlos a todos, porque se habían corrompido y era un pueblo que estaba bendito. Aquí podemos ver que mientras estás guardando los principios es imposible que te caiga la maldición. Ahora, cuando no lo estás haciendo, el mismo Dios te maldice y no hay nada que buscar. Primera de Pedro 3:13 dice, Primera de Pedro 3:13, ¿y quién es el que os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? Aquí hay otra clave. Dios está diciendo ¿quién? Y la palabra ¿quién? Es ¿dónde está el ser humano o el poder que te puede hacer mal si tú sigues el bien? Ahora, ¿qué es seguir el bien? La Biblia dice, busca la paz y síguela. La palabra de Dios dice, perdona a tu hermano. La palabra de Dios dice, ama. Una persona que vive en amor, una persona que vive en paz, una persona que vive llena de misericordia, una persona que vive llena de fe, una persona que vive en el Espíritu. Dios está diciendo, ¿quién te puede dañar si tú vives siguiendo el bien? No hay forma. Entonces,
excepto las personas que vienen de allá con ese problema, que van a tener que comenzar una autotransformación, como lo hice yo, porque yo me topé con el problema que yo lo traía arrastrando desde atrás, que no fue que me lanzaron nada cuando yo llegué, sino que yo traía mi maldición desde atrás, pero también me topé con el problema de que yo tenía todas las cualidades que la Biblia dice que yo no debía tener en mi vida, y yo sabía que hasta que no trabajara duro para deshacer y desarraigar de mí todas esas cosas que le pertenecen a la carne y a las tinieblas, pues yo iba a estar siendo atada y esclavizada por esas maldiciones. Y en otro tema trataremos el tema cómo romper maldiciones, pero en este momento quiero que entiendas esto. En Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dios está diciendo, si tú tomaras veneno no te va a hacer daño. Dios está diciendo, si tú te bebieras algo que hace daño, si te dieron una comida envenenada, lo que sea, no te va a hacer daño. Ahora, ¿a qué creyente no le hace daño? Al que vive en el espíritu. Por eso Pablo, cuando la serpiente lo mordió, sacudió la víbora y la lanzó en el fuego. Pablo no andaba en la carne, vivía en el espíritu. De hecho, el consejo de él, cuando habla con los demás creyentes de Corintios y le dicen, pero habiendo celos entre ustedes, habiendo contienda entre ustedes, ¿ustedes no son carnales y andan como hombres? Él estaba diciendo en otras palabras, ustedes no están llamados a andar como hombres, ni a ser carnales, ni a tener contiendas. Entonces, cuando se dice un creyente le cayó una brujería, se está diciendo, ese es un creyente que es creyente en Cristo, pero que anda en la carne, anda en ira, anda en enojo, anda en contienda. No desarrolló en su vida la fe, no desarrolló en su vida la paz, no desarrolló en su vida el amor, no desarrolló su vida el andar en el espíritu, y como andaba en un nivel bajo, en una frecuencia baja, donde opera el poder del mal, lo arrasó. Ese es el ejemplo que te puedo poner. Porque hay gente que tienen vidas de victoria. Oiga, increíble, hace un tiempito atrás, varios meses, lanzaron una cosa para acá y alguien declaró una palabra y dijo, los vamos a arruinar hasta el borde de la locura. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Porque hay una ley establecida que cuando tú andas en el espíritu, toda maldición que te lanzan va sobre la cabeza de quien te la tiró. Eso vuelve para atrás como quien dice, este no es mi lugar y vuelvo para donde quien me mandó. Así funcionan las maldiciones cuando podemos vivir en el espíritu. Ahora quiero que notes algo y quiero que lo tomes para ti. La vida en el Señor es una transformación constante. Es una transformación constante. Eso no es que yo soy del apellido Garrido y nosotros somos violentos. No. La palabra de Dios dice que si nosotros logramos revestirnos, porque la palabra de Dios dice, despójate del viejo hombre. No dice Dios te va a despojar del viejo hombre. Las personas dicen en el bautismo el viejo hombre se ve en las aguas en un simbolismo, pero Dios te dice deja la ira, oye, pero quítamela, y Dios te dice déjala, quítamela, déjala, quítamela, déjala. O sea que el término déjala es trabájalo y sácalo de ti, porque lo aprendiste. Y todo lo que se aprende se puede desaprender. Usted aprendió a enojarse, yo aprendí a enojarme. Yo aprendí a irarme, usted aprendió a irarse. Y como lo aprendió, puede desaprenderlo. Y ahora aprender a ser paciente, aprender a ser manso y aprender a tener dominio propio. Por eso la palabra de Dios nos enfoca, tengan dominio propio, tengan fe, sean agradecidos. Te está diciendo, vive en una dimensión donde el daño no te pueda tocar. Pero si vives aquí abajo, en la queja, en el enojo, en el pleito, en la desesperación, en pobre de mí, me está llevando quien no me trajo y estoy acá abajo, mi niño, te va a arrasar todo lo que pase por ahí, aunque no te ande buscando a ti. Entonces, quiero que entiendas esto. La palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos por Dios. Así que le digo a todos mis amados hermanos de corazón, toma en serio el trabajo de tu vida espiritual. La vida en Dios es gloriosa, pero es gloriosa cuando hemos sacado de nosotros lo que es la vestidura del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo, que está creado según Dios, el hombre nuevo. Porque Dios no nos llama para que nosotros duremos 20 años y a los 20 años seamos la misma persona rabiosa, enojona, iracunda, peleona de toda la vida. Nos llama para que digamos, esto se acabó aquí. Voy a vivir en el espíritu y todo mal que venga contra mí se va a devolver para donde vino. ¿Sabe por qué? Porque en mí mora el bien, porque en mí mora Dios, porque yo vivo en el espíritu. Y no puede nada dañar a alguien que vive en el espíritu.
Y estamos llamados a vivir en el Espíritu. Entonces, ¿por qué la brujería está destrozando creyentes? Porque están viviendo en la atmósfera de la carne. Y la atmósfera de la carne es sencilla. La gente cree que la carne es que te pusiste un labial o que te pusiste un arete. Vivir en la carne, la Biblia establece claro que las obras de la carne son manifiestas. Y son ira, contienda, enojo, pleito, disensión. Ahora la Biblia también habla de lo que es el fruto del Espíritu, que es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Por eso hay gente que dice, pero que yo me guardo para Dios, yo no me hago esto, yo no me hago aquello y una brujería me cayó. Tú estás creyendo que te guardas. Porque guardarse para Dios es despojarse de las obras de la carne. Es que cuando alguien venga y te dé un buen boche, tú sepas que no puedes pasar de las 6 de la tarde enojado. Y que si pasaste de las 6 de la tarde enojado, ya el diablo se entró hace rato. Y ya hace rato que tú ni eres santo, ni eres libre, ni estás limpio. Porque Dios nos da hasta las 6 de la tarde. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ser limpio y guardarse para Dios es saber que tú no debes andar criticando a tu hermano, ni juzgando, ni voceando, ni persiguiendo a nadie. Ser limpio es saber que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la palabra de Dios, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Entonces, investiga, amado mío, si el mal te está destruyendo, si te está dañando, y no es que Dios le ha dado un permiso, sino que porque no eres Job, porque no estás rodeado de ángeles. Averigua a ver qué hay en mi vida que no se está ajustando al patrón bíblico. Todos nos airamos. Ahora hay gente que tiene dominio propio y controla su ira. Todos nos enojamos, tenemos ese sentimiento. Ahora hay gente que no pasan de las 6 de la tarde. Aquí en casa mis hijos, mi esposo son testigos. Si hay un desacuerdo, y no estoy hablando de desacuerdo de malas palabras, que eso ni siquiera puede existir en nosotros, sino desacuerdo de que no estoy de acuerdo con eso y tú no estás de acuerdo y ya me sentí incómoda. Antes de las 6 de la tarde hay que resolverlo. Normalmente no duro 10 minutos con un desacuerdo, pero cuando antes que no tenía ese dominio, aquí no se pasa de las 6 de la tarde sin resolver esto, o el diablo va a entrar por la puerta y no lo va a detener nadie. Entonces eso usted tiene que saberlo, tiene que saberlo. Hay gente que no se le puso el sol, se le puso el verano, el invierno, se le puso el solsticio de invierno, se le puso todo lo que aparezca por ahí, se le pusieron todas las estaciones del año, se le pusieron todos los años, y ya tienen 10 años con alguien atravesado en el corazón, un pastor que lo ofendió, un evangelista que lo trató mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que comenzar a hacer la lista y eliminar de eso y decir, de hoy en adelante el enemigo no entra por mi puerta. Porque si se entró, yo le abrí la puerta. Entonces tenemos que entender esto. La brujería no le puede caer a los cristianos. A los cristianos que se discipularon y aprendieron que deben desarrollar, o por lo menos ser una imitación de Pablo, que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cristo dijo, aprendan de mí y hallarán descanso para sus almas. El creyente está llamado a aprender de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cuál era su forma? ¿Qué él decía que había que hacer? Había que ser misericordioso, compasivo, dominio propio. Tengo esto en mí. Pues entonces me estoy quejando de que el diablo me está destruyendo, pero es que tengo las obras de la carne. Y si tengo las obras de la carne, eso indica una sola cosa: estoy en la carne. Y si estoy en la carne solo cosecha muerte y destrucción y miseria. Ahora en el espíritu hay vida abundante, hay gozo y hay paz. Entonces, si estoy cosechando el resultado de la carne, debo subir. Debo subir. Y te digo de corazón, amado mío, sube, elévate, porque se puede. Trabajo duro en tu vida espiritual, que es lo más valioso que tienes. Trabájalo. Hay gente que está, Señor, quítame este enojo, déjalo. Busca la manera. La palabra de Dios dice, deséchalo. ¿Cómo que lo deseche? No me lo vas a quitar, no, deséchalo. Sabe que eso te da problema, aléjate de ahí, contrólate, respira 10 veces, deséchalo. La palabra de Dios te dice a ti, déjalo, deséchalo, suéltalo. Eres tú que tienes que tomar la decisión y pedirle a Dios la fuerza. Así que shalom, y voy a orar en esta hora por todas esas personas que están atacados por esos espíritus en esta hora, y a proclamar la palabra sobre ti, y que tomas la decisión en serio. Yo sabía, hermanos míos, yo sabía que mi lucha espiritual no iba a terminar mientras yo no trabajara ese carácter, porque podían orar por mí por liberación y yo venía, explotaba en ira y mandaba para el pecucio a 2 o 3 gente, y al ratico los demonios estaban encima de mí de nuevo. Esa era una puerta demasiado amplia. Yo lo sabía. Entonces inicié el trabajo interno. Así como aprendí a ser rabiosa, podía aprender a ser mansa. Por eso Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso. ¿Cómo que aprendan? A ser manso se aprende. Se aprende. Entonces, así como se aprende, Cristo dijo, aprendan de mí. Y lo que se puede aprender, se puede aprender.
Entonces solo hay que aprenderlo. Y hay gente, ay Señor, hazme manso. Y Dios diciéndote, aprende, hazme manso, aprende, aprende. Tienes el escenario delante de ti, contrólate, apréndelo, apréndelo. Se puede aprender, se puede aprender. Los militares, usted agarra a un niño rabioso, bochinchoso, te lo mete a la academia militar. Y el jefe lo insulta, hágase 10 pechadas, párese ahí. Y ellos así. Y aprenden a quedarse callados. Y lo entran en un estilo de disciplina que aprenden hasta ser mansos y a veces parecen hasta mensos. Porque le dicen de todo. Y vayan y aprenden. Porque se aprende a ser manso. Se aprende. Así que vamos a aprender todo lo que la Biblia dice que tenemos que aprender y tener una vida de victoria. Y voy a orar por ti en esta hora. Quiero la gente en los comentarios que entendió algo y que va a trabajar duro, pero duro. Es un trabajo que vale la pena porque después la vida se vuelve, no me gusta usar esa palabra, pero se vuelve como mágica. Todo está diseñado para responder a la gente que vive en el espíritu. El gozo, hay una paz impresionante. Mira, y te lo estoy diciendo de corazón. La abundancia llega sola. Cuando estás en el espíritu, hablas con Dios y todo viene, es algo hermoso. Así que vale la pena ese trabajo y yo sé que puedes. Vas a transformarte hasta que Cristo sea formado en ti o podamos ser una fotocopia lejana de Pablo, lo que usted quiera. Pero hay que transformar ese viejo hombre y vestirse del nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos que están en esta transmisión, en esta hora. Yo proclamo la palabra de ti, de ellos, la palabra sobre ellos, Dios amado, para que tú seas formado en nuestros corazones y que cada día nos parezcamos más a ti. Dale el valor, dale la fuerza, dale la resistencia en esta hora, Dios mío, para determinar hasta aquí llegó ese carácter de mis padres torcido, hasta aquí llegó esa maledicencia, hasta aquí llegó ese problema. Me voy a transformar, voy a ver lo que Dios quiere de mí. Dios mío, que tus hijos puedan vivir en el espíritu, en la maravillosa libertad de tu espíritu. Padre, yo te lo pido en esta hora. Fortalece, despierta a tu pueblo a trabajar en su vida espiritual como lo más valioso que tenemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Yeshua, creemos que el Eterno obrará en tu vida con poder. Shalom, shalom.